Entonces, damos comienzo a esta charla de memoria de envejecimiento que nos va a compartir Diana. Diana, ella es terapeuta ocupacional de profesión, además de ser la hija que ya todos sabemos de Marcelita. Ella es terapeuta ocupacional y trabaja principalmente con personas mayores, con demencia y con sus cuidadores. Súper importante eso. Y además actualmente hace docencia en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso. Y por supuesto que ha incursionado también en las medicinas complementarias con nociones de sintergética, antroposofía y Qigong. Así que Diana, todo tuyo el espacio. Muchas gracias, muy bienvenida y siempre gratitud infinita por tu disposición a compartirte. Bueno, muchas gracias, muy bienvenidas. Parece que hay hasta ahora puras mujeres. Muy bienvenidas. Primera vez que estoy en este espacio, así que igual estoy un poquito nerviosa. No sé si me escuchan bien. Sí, ¿Sí? perfecto. Ya, Perfecto. buenísimo. Y sí, también como que el tema era más amplio y para gente de la sintergética, entonces decía, pero si yo no trabajo con sintergética, pero si puedo aportar en algo de lo que he ido aprendiendo, maravilloso. Y mientras buscaba así como algunas diapos y armaba un poquito la presentación, decía igual que paradójico que hable de envejecimiento cuando soy como, no tengo la vivencia de, por ejemplo, ser una persona, no sé, de 50, 60 años, y patuamente yo le hablo a mis estudiantes del envejecimiento y defiendo el envejecimiento y todo eso, pero también yo creo que es algo que vamos a ir conversando ahora, o que me gustaría que vayamos conversando en esta tarde, porque para mí el envejecimiento no parte a una cierta edad, como que, pero eso lo podemos ir hablando para ir como también abordando algunas cosas. Entonces la idea, yo preparé algunas diapositivas, la idea era como abrir el espacio para hablar del envejecimiento, para conocer cómo ustedes ven este proceso, y también lo que habíamos hablado con la Glorita era un poco como qué pasa con la memoria también, porque yo trabajo en el área como de personas con Alzheimer y otras demencias y siempre surgen muchas dudas, o al menos cuando yo comento así como en qué trabajo, y cómo sé si estoy teniendo Alzheimer y qué pasa con el pronóstico, y qué hago, o mi mamá tiene algo, o mi abuela tiene algo. Entonces, para poder abrir también el espacio a esas dudas, a esos sustos, ir conversándolo, y si surge después el interés por algún tema específico también quizás de esa área, yo feliz de colaborar nuevamente si es que de pronto, no sé, hay un grupo más interesado también en ese tema. Hoy día lo hicimos un poco más abierto y generalizado para que no fuera tan específico. Ya, yo preparé algunas diapos, pero la idea es como si tienen, que vayamos conversando, porque aquí ustedes probablemente tienen mucho más que decir que yo, pero así como para que lo vayamos dialogando, conversando y participando, ¿ya? Es solo como una guía, eso sí, el tema de la presentación. A ver. Entonces lo titulamos Envejecimiento y Memoria, principalmente por esas dos razones que yo les comentaba. Y quería que partiéramos hablando de envejecimiento. Entonces, planteé algunas preguntas yo aquí. Y una es como, ¿qué es el envejecimiento? Por ejemplo, ¿qué sienten ustedes que es el envejecimiento? Aquí se pueden abrir sus micrófonos. Yo creo que es perder capacidades. Perder capacidades. ¿Qué más? ¿Qué más dirían que es para ustedes el envejecimiento? Para mí creo que es como una actitud frente a la vida. Creo que uno puede tener mucha edad, o sea, con la edad uno pierde de verdad algunas capacidades, se hacen las cosas más lentas, pero básicamente una persona puede tener muchos años y ser muy joven de espíritu. ¿Y tú, Luis, te sientes que una actitud envejecida sería como qué actitud sería? Creo que tiene que ver con los cambios, con la dificultad de los cambios, sobre todo ahora, digamos, que los cambios son súper vertiginosos. Entonces hay
poco tiempo para adaptarse. O sea, a mí en lo personal igual me pasa con mis nietos. Entonces, claro, yo me esfuerzo, digo yo, para y practicar la tolerancia y la aceptación, porque claro, son códigos que uno no maneja. Entonces, claro, yo ahí con ellos me siento de repente muy vieja, pero tiene que ver con esta, más bien con la actitud, digamos, como me veo, también como, así como sobrepasada de repente por cómo se vive hoy día. Entonces, tenemos aquí perder capacidades, otras cosas que comentaron, la actitud, dificultad para adaptarse a los cambios, como para lograr llevar el ritmo de estos cambios que lo vemos a veces en otras generaciones, ¿no? ¿Qué más dirían ustedes que es el envejecimiento, Luz Marina? Desgaste. Desgaste. No se pierdan las metas, cuando tú ya no deseas nada más, cuando pierdes las metas, los deseos de hacer algo. Y empieza porque si tú puedes tener bastante edad, pero si tú tienes una actitud para hacer cosas, creo que eso ya todavía estás vigente, pero cuando tú pierdes el deseo de hacer cosas, el deseo de tener alguna meta que llegar, ya ahí es cuando ya empezamos a envejecer, si no tenemos deseo de hacer nada. Entonces, María Yolanda, hablas tú de envejecer en relación a las metas, ok. Y Luz Marina, que estaba ahí con la manito levantada. Aunque no tiene que ver con la edad. Es más lo que mencionaba la otra, que es de las actitudes y de las metas, la pérdida de capacidades, pero no tiene que ver con la edad. Super, muchas gracias. ¿La Meche? Déjame bajar la mano. Primera vez que la levanto, estoy muy emocionada. Que no sabía hacer eso. A mis 60 años. Oye, para mí el envejecimiento es un proceso fisiológico, es algo que naturalmente le va a ocurrir no solo a mi cerebro, ni a mis metas, ni nada, le ocurre a mi piel, a mis huesos, a mis riñones. Es la vida. Es la vida. Entonces, claro, como que junto con esto vamos entendiendo que el proceso de envejecimiento es complejo. Entonces, algunos o algunas pueden sentir que tiene que ver con una actitud, que tiene que ver también, ahí podemos meternos después en eso como de los mitos y prejuicios asociados al envejecimiento. Y la Meche, por ejemplo, da la bajada mucho más como teórica, ¿no? Como hay un proceso fisiológico que hace que nuestro cuerpo, nuestras células vayan envejeciendo, queramos o no, lo van haciendo igual. No sé, la presbicia, por ejemplo, es un ejemplo muy, siento yo, concreto de que uno dice algo cambia, o que, no sé, ya yo tengo 34, que quizás ustedes digan, eso no es nada, pero igual, igual yo siento que desde los 30 para adelante no aguantaba tan bien trasnochar, me enfermo más de la guata, me canso antes, y por mucho que no tenga... te podés chupar el dedo gordo el pie. Exacto, entonces por mucho que tenga buena actitud, no sé, harto sentido del humor, igual el dedo gordo como que uno no llega. podría llegar si lo intentan. Pero hay algunas cosas asociadas, por ejemplo, las arrugas o las canas, que van a aparecer sí o sí, aunque seamos las personas más alegres del mundo, no sé, creo yo que quizás más de una cana va a aparecer igual a decir hola. ¿Y qué nos pasa con eso? También tiene mucho que ver con nuestra cultura, y qué alegría ver que hay gente de distintas partes, porque quizás también ahí podemos, si es que no alcanza el tiempo, conversar un poquito cómo se ve a una persona mayor en Colombia, cómo se ve una persona mayor en Chile, por qué lo viejo a veces lo rechazamos, o por qué cuando uno busca, por ejemplo en Google, yo alguna vez hice el ejercicio de buscar niños o niñas, y era todo en colores, puras imágenes de colores, jóvenes, puras imágenes de colores, y todos en acción, y cuando yo busqué adulto mayor, eran casi todos en blanco y negro. O por ejemplo, eran todas como de personas sentadas haciendo nada, como si no hubiera nada más que hacer, considerando que hoy día la expectativa de vida es hasta los 85, 90 años, o sea,
son muchos, muchos años, si es que no lo tomara como desde que uno es persona mayor, desde los 60, estamos hablando de 25 años de vida en que claramente uno no está haciendo nada. Hay muchas cosas por hacer interesantes. Entonces, cómo vemos nosotros también el envejecimiento tiene que ver mucho con la cultura, las películas, la cantidad de cremas anti-envejecimiento que nos venden, como esa cultura anti-vejez que hay tan fuerte y que nos lleva muchas veces a no querer ser viejos, no porque es terrible, no porque es lo peor que existe, no porque ya, filo, una serie de prejuicios, mitos y realidades también asociadas a la vejez. Entonces, como que también quería como levantar ahí qué era para ustedes o cómo entendían el envejecimiento, y vamos a la otra pregunta que les quiero hacer, que es, ¿qué creen ustedes? ¿Desde cuándo envejecemos? Angélica, estás hablando parece, pero está silenciada. Desde que nacemos, dije yo. Ya, desde que nacemos. Súper, hay varias que hacen que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? Hay alguien que dice no, ¿sabes qué? Desde que nacemos, no, yo creo que desde los 60, no sé. La Arle. Arle, ya hace tiempo, yo soy gerontóloga y daba charlas, y la basaba en algo que se estaba hablando desde Europa ya hace como 10 años, que vamos a vivir 100 años. Entonces, el concepto de 100 años es como en primera instancia ya una vejez, diríamos, caótica. Pero en la medida que tomamos conciencia de que vamos a vivir más años, creo que también el cuidado y la adaptación, entre comillas, porque a mí también me cuesta adaptarme, tengo 85. Entonces, pero pensar a los 60 que iba a llegar a 85, pensaba que era una vieja, y hasta ahora, hasta hace, digamos, hasta antes de la pandemia, daba charlas, viajaba a Medellín, a todos esos lugares, he estado por todos lados. Entonces también es digamos, el mantenerse bien, cualquiera, depende de la actividad que haga, de lo rico que sea su actividad y de lo que aporte, más que de la sensación. Creo que eso es muy importante, el cómo uno se siente y se puede ver, digamos, como rico y útil en eso que hace, independiente que después vienen las enfermedades o todos los limitantes que puedan haber, pero la actitud es una de las cosas más importantes. Yo hace 15 años, 10 años, tuve un cáncer muy, muy importante. Meche me conoce porque fue mi profe, mi amiga, me apoyó en todo ese tiempo. Y si hay una actitud de vida, uno de alguna manera sale de los elementos. Eso es como un poco mi experiencia, que es individual en cada quien. Eso. Muchas gracias. Vamos a retomar esa idea luego. Carmen. Carmencita, estás con el micrófono silenciado, levantaste la mano. Sí, aquí Ahí, voy ahí. viajando, por Ahí. eso no me voy a ver, porque si no, no tengo internet, ¿ya? Yo lo que iba a aportar es que a mí me parece que tiene mucho que ver con lo social y lo cultural, y especialmente con el autocuidado que tenemos con el ser humano, digamos, con cada uno de nosotros. Porque no hay una cultura de cuidarnos para la vejez y aprender a envejecer en realidad. Yo trabajé mucho tiempo en un hogar de ancianos y de verdad los ancianos se aíslan, y me daba cuenta que cuando ellos se comunicaban con gente joven eran otras personas. Entonces hay una cultura de dejar al anciano de lado, digamos, por lo menos en nuestra sociedad. Ahí sí. Totalmente. O sea, ahí es donde comentábamos esto de lo complejo que es el proceso de envejecimiento por muchas determinantes sociales, mucho más a veces que determinantes fisiológicas. Entonces, tenemos estas preguntas, ¿cierto? Como qué es el envejecimiento, cómo lo entendemos nosotros acá en esta conversación, y por otro lado, ¿desde qué edad envejecemos? Y ahí Angélica muy bien dijo así como, desde que nacemos, y hoy en día sí, se habla que desde que nacemos comienza el proceso de envejecimiento, es que no podemos negarlo, sino seríamos eternamente guaguas, y no lo somos. O sea, el proceso de envejecimiento tiene cosas muy positivas. Cuando uno es niño, niña, dice como cuando sea grande, y tiene como esa
esa como desesperación a veces, yo creo que más de alguna lo viví como de cuando sea grande voy a poder hacer tantas cosas, ¿cierto? Alguien está hablando pero no sé dónde. Espérate, voy a silenciarlas, chicas, y cuando quieran hablar, abren su micrófono porque se escucha ruido de fondo, por favor. O levantan la manito. Eso. Y entonces hay algo que pasa que es como que uno quiere envejecer, ¿cierto? Quiere crecer, porque cuando seas grande van a pasar muchas cosas interesantes y buenas y uno va a ser autónomo, va a poder tomar sus propias decisiones, va a ser independiente porque vas a poder tener plata y poder hacer tus cosas. Pero llega un momento que pasa esa como vorágine en donde somos como súper poderosos y luego empezamos a perder independencia, a perder autonomía, y por ser viejos o viejas a veces incluso nos quitan la posibilidad de decidir lo que quiero hacer con mi vida o con mi plata incluso. Entonces ahí es donde se empieza a poner complejo. Y ahí tiene tanto que ver la cultura, ¿cierto? Como lo que comentaba Carmen y no sé también otras personas, que es como esto de ¿tenemos una cultura preparada para tener en cuenta nuestro proceso de envejecimiento o hacemos cosas preventivas para cuando seamos un poco más viejas o viejos? No sé, el Qigong, por ejemplo, que es como esta especie de tai chi que uno hace, que siempre está pensando en la prevención, o la medicina china a nivel general, o la medicina ayurvédica, que como que todo el tiempo está enfocada en que uno no se enferme, como de tener una vida sana, saludable, o también como mencionaba Arlé, esto de como mantenerse bien como una forma de mantenerse activo o mantenerse vinculado a las actividades que son significativas para mí. Y ahí complementando eso, para irnos a la otra pregunta, hoy en día la Organización Mundial de la Salud en su informe mundial del envejecimiento saludable habla de esto, que el envejecimiento saludable tiene que ver con el bienestar y con la capacidad funcional. Y la capacidad funcional la entiende como esta capacidad de ser y hacer lo que es importante para la persona, más allá de su situación de salud, más allá si está en una silla de ruedas o camina sola, es que esa persona siente que puede hacer y ser lo que es importante para ella. Y en esa definición de esa capacidad funcional, el entorno cumple un rol fundamental, porque el entorno puede facilitar que esa persona pueda seguir haciendo lo que es importante para ella. Entonces también hay muchas preguntas de cómo estamos viviendo tomando en cuenta el de al lado o no, estamos viviendo haciendo una comunidad más amigable a nivel humano o no, hacia dónde queremos ir, ¿cierto? Como que todo eso se toca, siento yo, cuando hablamos de envejecimiento. Entonces vamos a ir a la otra pregunta y de ahí les quiero mostrar unas fotitos, ¿ya? Entonces, bueno, ya hay varias personas, la otra pregunta era si la edad define nuestro envejecimiento, pero quedó claro como que hay varios que aquí dijeron que no, ¿cierto? Y la otra que yo creo que igual también salió, que era como, ¿a qué edad se consideran viejos o viejas? Que yo creo que esa igual está buena. Porque uno cuando era chico le decía la vieja matemática a la profe, que yo creo que con suerte tenía 25 años. Y uno dice, no, que cuando tenga 80 me voy a considerar viejo, pero uno llega a los 80 y yo creo que tampoco se van a considerar viejos. ¿Hay alguna edad en la que uno dice, ya estamos viejos ya? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que mis amigas y yo somos unas muchachas. Y de hecho, cuando yo me comunico con ellas, es, ay, muchachas, tal cosa, ¿cierto? Entonces, nosotras nos sentimos como unas muchachas. Es distinto a cómo nos ven los demás, que sí nos ven como grandecitas. Sí, grandecitas. ¿Y has sentido de repente, Luz Marina, que te traten diferente por esto del grandecita? Así como, no, señora, ¿cómo pide ese trago? O algo así. Sí, pero hay cosas que no me ocupan. Un día iba en el metro y alguien se paró y me dio el puesto. Y yo, ay, no, pues me vio muy cansada, me vio muy vieja, ay, ¿por qué me dio el puesto? Y yo, ¿qué? Voy a darle gracias. Y yo, ay, muchas gracias. Y lo acepté muy rápido, pero me cuestionó que me hubieran dado el puesto.
porque me siento joven, porque me siento saludable, porque de verdad me siento una muchacha, independiente de cómo me vean. Entonces, bueno. Muchas gracias. Empiezan a pasar esas cosas. Sí, Yo pienso que la misma sociedad también cuando va haciendo a un lado a las personas mayores, eso influye en uno se va sintiendo, bueno, ¿y a mí por qué no me hacen a un lado para estos eventos? Entonces, la sociedad también tiene mucho que ver ahí. Yo creo que uno, como dice Luz Marina, se siente muchacho y debería ser así y estar con esa vitalidad como la sentimos. Sin embargo, sí hay situaciones en las que hacen que sí haga replantear, sea uno mismo a ver qué es lo que está pasando. Súper, muchas gracias. Tal cual, ahí se van cruzando temas, ¿no? Como el cómo ustedes se perciben, cómo nosotros nos percibimos a nosotras mismas y cómo el entorno a veces facilita la participación en las actividades que queremos hacer o, por otro lado, las limita. Angélica. Sí. Lo que te quería decir es que lo que influye también son los trabajos. Porque para que puedas mantener tu trabajo, tienes que no verte vieja. Si te ves vieja, te corren. ¿Ah? Yo, mientras estuve trabajando, siempre me teñí el pelo y me dejaba melenita, qué sé yo, así como de lo más juvenil, para que no me corrieran. Porque quería todavía seguir trabajando. Trabajé hasta los 65 y ya, ahí ya consideraron que era mucho. Y por supuesto que me hicieron ya retirarme. Lo que hice como mi placer absoluto fue inmediatamente dejarme las canas, porque si ya no tenía que estarme tiñendo ni pareciendo más joven, me dejé las canas, que son una tranquilidad que uno no tenga que andarse tiñendo. ¿Ah? Pero los trabajos te obligan a luchar y parecer como que no exactamente como uno querría verse. Sí. Porque es una lucha de todavía aguantar más, pues si tal como dices, si vas a vivir como hasta los 90 años, dejar de trabajar muy temprano significa muchos años de estar sin una ocupación, digamos. Por lo menos una Exacto. ocupación remunerada. Sí. Muchas Eso. gracias. Qué interesante, van saliendo muchos temas, quizá, no sé si están aburridos, pero yo encuentro que es muy interesante lo que sale porque va mostrando como de verdad la complejidad de esto de envejecer y cómo a veces uno dice, sí, no quiero envejecer porque significa que voy a tener una pensión que es pésima, o significa que me van a sacar del trabajo, o voy a empezar a perder cosas que no necesariamente son pérdidas fisiológicas. A veces mis ojos están bien, mi cerebro está bien, mi cuerpo está bien, pero el entorno, ¿qué tanto nos está limitando hoy en día? O las políticas públicas que hay también, que no están favoreciendo, o que sí, ahí hay que ir viendo según cada país también y las políticas que haya, pero el precio del transporte, las facilidades para ir o no a algún concierto, las facilidades para vincularse con algo cultural, para juntarse, para reunirse, para participar. Hay muchos talleres a veces que son como para la tercera edad y asumen que a todos les gusta tejer, por ejemplo, cuando no necesariamente así. Hay pocos talleres de sexualidad o de temas que son como súper, hiper tabú. Hay una película que, en este momento no, voy a ver si me logro acordar, como al final de la charla para ponérselas, que es española, que es notable y que tiene que ver como con un grupo de personas mayores que van a un taller de sexualidad y todo lo que les pasa y lo que les pasa a los hijos cuando se enteran que su mamá y su papá van a ese taller, así como que creen que casi se volvieron locos. Y es súper interesante porque pone ahí al frente
estas actitudes que ahí como que en gerontología uno las conoce como viejismos, que tiene que ver con esto de excluir solo por la edad. Y por tener una cierta edad te dejan afuera. ¿Ya? Entonces, por tener una cierta edad te van a mirar raro si uno se toma, no sé, una cerveza. O por tener una cierta edad te van a mirar raro si uno va a bailar una disco. O por tener una cierta edad te miran raro si es que te pones cierta ropa. O no te contratan en un trabajo por el prejuicio que las personas mayores no lo van a lograr hacer bien. O, no sé, como que hay miles de ideas. Y aquí ponen la edad mental está relacionada con la energía vital y no con caer en los guiones que nos han creado de enfermedades, conductas y actitudes. Claro, y bueno, y las cosas fijarse en las películas. ¿Qué roles cumplen las personas mayores en las teleseries? ¿Es una persona activa? ¿Es una persona con trabajo? ¿Una persona que está así como sentada mirando el techo? ¿Cómo socialmente se visualiza en redes sociales, en las teleseries, en las películas, en las noticias? O sea, ¿qué mensajes estamos entregando también? Que es súper importante, que a veces van directo al inconsciente. Ya, o sea, no sé, pañales. Ya el tema del pasillo como de los pañales, y siempre salen como dos personas mayores como canosas súper felices y súper activas. No sé, hay como una contradicción ahí súper rara, entonces, en verdad es como extraño. O a veces otras cosas donde la persona muy activa es alguien muy joven de 20 y tantos años. Entonces, claro, ¿qué tanto también nos rotulamos o nos creemos esa rotulado, como, ¿cierto? Pero bueno, eso hay muchas de esas cosas que cuando hablamos de exclusión por edad o cuando hablamos de discriminación por edad, uno habla de viejismos. Y muchas veces nosotros tenemos viejismos con nosotros mismos o con el de al lado y también socialmente, ¿no? Y eso es súper interesante. Yo a los estudiantes ahí en la U siempre les digo, así como que vayan a la calle o le pregunten a su familia, a dos niños, a dos jóvenes, a dos adultos y a dos adultos mayores que digan ser viejo es y que contesten lo primero que se les ocurre. Y en general los niños y las niñas dicen como ser viejo es mi tata, o no sé, tener pelo blanco, o usar bastón, o contar cuentos. Pero cuando ya van aumentando la edad, empieza a ser como ser viejo es aburrido, fome, lo peor. ¿Ya? O a veces hay otros que dicen sabiduría, conocimiento, respeto. Pero es increíble cómo a medida que uno va envejeciendo, como que ese paradigma de envejecimiento va así como a veces no teniendo la mejor visión. ¿Ya? Ya, les voy a mostrar algunas cositas. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento ya lo vimos. Yo les quería mostrar esta foto. Déjenme ver aquí, más chiquitito. Ahí sí. ¿Reconocen a este ser humano, no? Sí. Sí, sí, señor. Ya, este es como un ejemplo, yo diría, exitoso, entre comillas, no lo conozco personalmente, quizá que lo conoce, no sé, pero un ejemplo exitoso de envejecimiento y que a nivel nacional se ha vuelto como un ícono de un envejecimiento saludable y positivo, ¿no? Una persona que sigue activa, que sigue trabajando, que es un referente para muchísimos actores. Y cuando nos vamos hacia atrás, estas también son fotos de él, de Héctor Noguera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, si bien como su proceso de envejecimiento partió en nacer, también hablamos de biografía, siento yo. Cuando hablamos de una persona mayor, no sé, vamos a tomar mayor de 65 años, 70 años, hay 70 años de vida que le han dado a la persona experiencias suficientes para que tenga muchos saberes también. Entonces, como que hay muchas, de alguna manera como que hay mucha vida recorrida cuando hablamos también de una persona mayor, ¿ya? Y que es algo que yo también trato de transmitir, que es como que nos encontramos con seres como con biografías caminantes, siento yo, ¿no? Como, no es solo una persona, sino que es una biografía. Cuando yo pasé el libro de historia y, no sé, hablo con mi abuela y mi abuela dice, sí, yo veía a tal presidente caminar por la calle, es de verdad un libro vivo, como ella vio eso, que yo lo vi en fotos en sepia. Ella vio esa vida, la vivió, estuvo ahí para contarlo. Entonces eso es muy, muy interesante también de nuestras biografías, como qué es lo que nos ha regalado también esto de tener la edad que tenemos. Y con respecto a lo que ustedes habían hablado, también quería como agregar algunas cositas teóricas igual,
que hablan de que el envejecimiento es concebido como este proceso de integración entre el individuo que envejece y una realidad, que fue como lo primero que conversamos, este proceso de adaptación. Y es un proceso de permanente cambio. Entonces, cuando el individuo hace esfuerzos constantes por alcanzar este nivel de adaptación y de equilibrio, lo hace entre sus propios cambios biofisiológicos al final y también los que ocurren en los medios ambientes socioeconómicos y culturales. Entonces, tal como mencionaban al principio, el proceso de envejecimiento es un constante proceso de adaptación y de lograr el equilibrio. Todo el tiempo estamos adaptándonos y cuando de alguna manera no podemos adaptarnos, aparecen las enfermedades. Entonces hablamos de un envejecimiento fisiológico que uno llevaría como el envejecimiento normal, que tiene que ver con estos cambios quizás en la piel, cambios en el cristalino, ¿cierto? Por eso nos da a veces como esta presbicie, cambios quizás en la musculatura, cambios en la velocidad del pensamiento, pero son cambios que vamos a ver en común a muchas personas, a menos que quizás seamos así como un súper viejito Shaolin que ha hecho sus magias orientales toda la vida y parece de 50 cuando tiene 120. Pero omitiendo ese ejemplo exótico, vamos a ver cambios fisiológicos comunes, el pelo, las arrugas, ¿cierto? Los cambios a veces como más de nuestro cuerpo. Pero cuando eso deja de ser un proceso de adaptación, nos vamos a la línea patológica. ¿Qué es patológico en el envejecimiento? Patológico es perder la memoria. Un envejecimiento patológico sería una persona que tenga muchos síndromes geriátricos, como una incontinencia urinaria, como, déjenme pensar, a veces como que hay otros síndromes geriátricos como el estreñimiento, que puede estar relacionado a veces con el proceso de envejecimiento, pero cuando ya es más crónico puede ser algo del envejecimiento patológico. Hay miles de síndromes geriátricos, las caídas constantes, hay otras cosas como más cognitivas también que se pueden presentar, ¿ya? Pero eso no es normal perder la memoria, no es normal tener incontinencia urinaria, no es normal andarse cayendo porque soy viejo, no es normal, ya no es parte del envejecimiento normal. Entonces, les quiero poner aquí una fotito, que esto es de la casa de... Yo alguna vez también estuve en Colombia, estuve en Medellín, y esta fue de una casa de unas personas en Medellín. Y quería saber si ven algo raro en esta foto. ¿Qué se ve? Se ve una planta, ¿no? Se ve una planta pegada a la casita. Con dos tipos de hojas distintas. Dos tipos de hojitas distintas. Perfecto, varios colores, ¿cierto? ¿Algo más? Sí, que Yo son más la veo grandes las con de una abajo. inclinación. Una cierta inclinación, son más grandes las hojitas de abajo. Genial. Hasta ahí vamos perfecto, ¿cierto? Esta plantita que uno también podría decir que en la naturaleza vemos, por lo demás, un paréntesis, el proceso de envejecimiento todo el tiempo, ¿no? Envejecen las hojas, envejecen los tallos, etc. Pero aquí hay algo, que hay un ser camuflado, hablando de adaptación, y que ese camuflaje le ha permitido sobrevivir en el tiempo. ¿Ya? ¿Dónde? Miren. Aquí está, ahí está su colita, y ahí está de lo más agarrado, comiéndose unas hojitas. ¿Ya? Este es un camaleón. Y si uno no se lo imagina, está perfectamente, ahí están sus ojitos, y ahí está como la parte de arriba, la boca. Y ahí está, saludando. Entonces, a mí me gusta mucho poner esta foto porque este camaleón ha tenido como su proceso de adaptación, ¿cierto? Y de alguna manera nosotros también hacemos eso, nos vamos camuflando en la vida cotidiana, y eso nos permite sobrevivir, básicamente. Nos camuflamos en un trabajo, no necesariamente nos escondemos, pero de alguna manera nos adaptamos a un trabajo, a un jefe o alguna jefa, a algún equipo, al entorno, a mi vecino, a mi vecina, a la persona con la que vivo, nos vamos adaptando constantemente. Pero cuando dejamos de adaptarnos, por la razón que sea, puede ser que nos veamos enfrentados a una pérdida como de nuestra posibilidad de participar quizá. ¿Ya?
Y por otro lado, yo decía, ¿envejecemos todos por igual? Por ejemplo, envejece esta señora con más características chilenas, ¿cierto? Uno podría pensar que es alguien del sur, que esta señora o que el actor que hizo en El Señor de los Anillos a Gandalf a sus 80 y tantos años, o esta señora con más características quizás de la India. ¿Ustedes consideran que entre ustedes, por ejemplo, las que estamos participando hoy día, tienen el mismo envejecimiento? Es que no estamos viejas todavía. Es que no están viejas todavía, pero uno si, si partimos desde que el envejecimiento es desde que nacemos. No, yo creo que uno no ¿Y Ana? envejece igual. Yo, por ejemplo, me comparo con personas, a veces se ven están mucho más jóvenes que yo y otras personas de mi edad están muchísimo más viejas que yo. Cuando uno las mira, digamos, cuando me encuentro. Cuando uno se encuentra ahí en la calle o algo. Alguien había dicho Diana, pero no alcancé a saber quién era. Sí, espérate, Marce. que voy a aprender. La Marce. Sí, no, yo también opino que uno no envejece igual porque depende de todas las cosas que hemos hablado, depende del ambiente, de cómo uno se sienta, de la adaptabilidad, del ejercicio, si es que yo tengo todavía como motivos, cosas por hacer. Entonces yo que tengo 52 años, no tengo ningún problema en decir mi edad, a veces la gente me dice, ¿qué, doctora? ¿Usted tiene 52 años? Yo sí, no tengo ni un rollo. Y claro, me puedo comparar con gente de 52 años que se ven diferentes. Entonces, por eso encuentro que uno no envejece igual. Es como multifactorial, hay muchas cosas. Gracias, Marce. Súper, entonces claramente no envejecemos por igual. La Dione. Sí, ok. Felicitaciones primeramente por esta exposición tan, digamos, importante para nosotros, significativa, y por permitir que estemos dialogando. Interesante su método, ¿verdad? La felicito. Y felicito también a Axima por la organización de estos eventos, ¿no? Yo soy enfermera cesante y me ha encantado escucharla sobre las actividades significativas para uno. Yo creo que eso es muy importante en nosotros cuando avanzamos en edad. Yo tengo 77 años y las personas que me ven también dicen, ¿no?, que no parece que tengo esa edad, pero hay algo que ha sucedido conmigo y que tiene que ver con que salí del trabajo y yo no pensé como las personas que me antecedió, explicando que cuando salió del trabajo hasta se dejó las canas, ¿no? Yo no, fui todo lo contrario. Intenté buscar esas cosas que no había podido hacer por trabajar. Y lo encontré. Hasta ahorita estoy estudiando. Mis digamos, familiares me dicen, a estas alturas estudiando, tú, Dion, claro, les digo, encantada que estoy, conociendo todo, una nueva, digamos, un nuevo enfoque de la medicina. Estoy metida en la medicina sintergética. Soy enfermera, entonces, es decir, he descubierto que, verdad, es bueno que nosotros, cuando ya llegamos a cierta edad y tenemos el tiempo suficiente, pues busquemos eso que no hemos podido hacer por estar trabajando, por estar casadas, por criar a los hijos. Y no descuidarnos de nosotros mismos, nuestro físico, la cultura y el reto que tenemos ahorita, que descubro, el avance tecnológico. Mira lo que estamos haciendo nosotros, felicitémonos. Estamos metidas en Zoom, aprendiendo estas cosas. Es decir, para mí todo un boom. Es decir, para mí todo un boom. Y creo que para todas nosotros, porque esto es novedad. Yo hasta tengo un problema en mi cuello. Creo que los familiares me dicen que es por abusar de la tecnología. Sin embargo, descubro que ¿qué hacemos? Tenemos que adaptarnos, usted lo ha dicho. No nos queda otra y seguir para adelante con los cambios, ¿verdad? Entonces aquí me tiene. Gracias, Marixa, no sé si estás presente. Marixa es una amiga chilena. Yo soy peruana. Ella es la que me pasó la invitación.
Muchas gracias por hacerlo. Y felicitaciones. Muchas gracias, Ioni. Ok. Me encanta escucharlas porque uno aprende mucho, siento, de estas instancias. Y no siempre nos sentamos a conversar qué nos pasa con las cosas obvias. Ajá. Siento como, por ejemplo, con el envejecimiento, o qué te pasa a ti cuando te salió, no sé, tu primera cana. Yo a veces le pregunto a mis amigas, así como, No, ¿tú te vas a teñir las canas? ¿No te vas a teñir las canas? ¿Qué te pasó cuando te salió tu primera cana? yo me las pinto, yo me las pinto. Claro, voy a gastar plata en eso, ¿por qué los hombres no lo hacen? Esa pregunta me hago yo. ¿Por qué se cruzan tantas cosas, no? También como temas de género, ¿por qué no decirlo? A veces como que un hombre mayor es como atractivo que sea canoso, versus una mujer que no es tan atractivo que sea canoso. Como que uno de verdad puede llenarse de preguntas y estar toda la tarde así como filosofando, pero hoy día no vamos a filosofar tanto porque vamos a ver temas más prácticos también. Entonces eso, empiezan a cruzarse temas y desde mi profesión, por ejemplo, que soy terapeuta ocupacional, obvio que planteo también el tema de las actividades significativas, que ustedes mismas lo han mencionado. ¿Qué actividades significativas seguimos haciendo? ¿Cuáles hemos dejado de hacer y por qué? ¿O cuáles nos gustaría retomar también? O Richard Gere, claro, gracias Meche. O hay uno que es como el soltero codiciado, que también es así como de estos actores así, también, de estos niños. Yo soy pésima con los nombres de los famosos. Pero claramente, ¿cierto? Hombre maduro, canoso, ya es la mujer. Entonces, sí, como todos esos temas se van uniendo, y cuando hablamos de actividades significativas tiene que ver con eso, como cuáles he dejado de hacer, cuáles soñé con hacer toda la vida y ahora no me lo permito por la edad. A veces a mí me dicen, no, es que yo ya estoy muy vieja para aprender a bailar salsa. No, es que a mí me gusta el reggaetón, pero yo estoy muy vieja, si eso es para mis nietos. Digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? En Cuba, por ejemplo, cuando yo fui de viaje, la señora bailaba en reggaetón. Y así como, viste, paciencia a todo el mundo, les da lo mismo, felices, en la plaza, con todos los niños, o sea, muy transgeneracional y daba igual, o sea, qué alegría, que disfrutemos la vida. Entonces, también como cuántas cosas nos estamos dejando de permitir. George Clooney, sí, gracias, Meche. Cuántas cosas nos dejamos de permitir también por estos prejuicios que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. ¿Ya? Y no solo por la edad, sino como por otras cosas, ¿no? Eso, y ya, habíamos quedado aquí. Entonces, vamos a pasar ahora, ya que hablamos harto del envejecimiento y podemos seguir hablando, pero vamos a pasar ahora al otro tema que nos compete, que se cruza con el envejecimiento y con estos viejismos que yo les comentaba, que es nuestro cerebro, el famoso cerebro. Entonces, parte de estos mitos que hay del envejecimiento es que cuando envejecemos perdemos la memoria. Es un clásico que uno escucha harto, que es como, no, que ya está viejita. Por eso se le olvidan las cosas. Y eso en cierta parte podría ser parcialmente cierto, pero la verdad es que es un gran mito. Y gracias a ese mito es que muchas personas llegan a consultar a neurólogo o algo por los problemas de memoria cuando es muy tarde. Porque como la familia piensa que es normal ser así, que es parte del envejecimiento, llegan cuando tienen un deterioro cognitivo bastante avanzado, ¿ya? Entonces, quiero que hablemos un poquito, les quiero hablar un poquito acerca de eso, de cuándo asustarse, cuándo no, y de qué preocuparse también y qué podemos hacer, no solo como, oh, lo que se me viene, sino que qué también podemos ir haciendo. Ya lo hemos ido conversando, pero bueno, otro poquito. Entonces hay algunas preguntas nuevamente, a mí me encanta hacer preguntas, por si no se habían dado cuenta, que tiene que ver con nuestro cerebro, nuestro querido cerebro, que de alguna manera es como, ¿para qué nos sirve nuestro cerebro? ¿Qué creen ustedes? Así rápidamente, ¿para qué creen que sirve el cerebro? Para todo. Para todo. Es el comando. Es el comando. Director de orquesta. Para pensar también. Para pensar, el director de orquesta es el comando para todo.
¿Qué pasa con las emociones? ¿El cerebro tiene algo que ver con nuestras emociones? También, para sentir, ¿no? Sí. También, Es el motor de la conciencia. El motor de la conciencia. Por ejemplo, uno dice, oye, es que sentí una pena en el corazón, pero el que le dijo que era pena es el cerebro, muchas veces. ¿Ya? Funcionan en conjunto y cada vez se ha visto más, y además como aquí hay un grupo sintergético, también sabemos que no es solo un cerebro, ¿cierto? Como que pasan muchas más cosas. Pero tenemos claro que cumple funciones muy, muy importantes en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, nuestro querido cerebro sufre de algunas cosas, puede sufrir de algunas cosas, ¿cierto? De algunos problemas. Y en general, cualquier cosa que afecte al resto de nuestros órganos puede afectar a nuestro cerebro también, no porque esté en el último piso, ¿cierto? No porque viva en la azotea de nuestro cuerpo, arriba, como un poco alejado de los demás, no se afecta, al contrario, se afecta igual que el corazón, que el pulmón, que nuestro páncreas, que nuestros riñones, y le pasan cosas, ¿ya? ¿Qué le puede pasar? Le pueden pasar distintas cosas. Puede ser que una depresión lo afecte, puede ser que la mala alimentación lo afecte, puede ser que la falta de vitaminas afecte nuestro cerebro, puede ser que cuando estamos estresados o estresados también se afecten funciones de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver en nuestra vida cotidiana cuando hacemos cosas, cómo está nuestra mente funcionando. Entonces, aquí hay una diapo así como muy quizás poco académica, pero sirve para hacerse una idea de algunas funciones. Se hablaba que hay como funciones muy diferentes entre un hemisferio y otro, hoy en día eso está como bastante ahí como en duda, pero a nivel general, ¿cierto? Por un lado tenemos funciones que tienen que ver con el control de nuestro hemiscuerpo derecho, al control motor, ¿verdad? El lenguaje, la capacidad para los números, la abstracción, el reconocimiento de símbolos como las letras, la lectura, el razonamiento, como todo eso. Y también por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo anímico, el sentimiento musical o el sentido musical, el arte, la intuición, la imaginación, y así muchas funciones. Y también podemos irnos a algo como, si aquí vemos, para quienes nunca, no sé si alguien alguna vez, o sea, perdón, no sé si alguien nunca ha visto un cerebro, pero esto es un cerebro, esto es como si la persona estuviera así. Aquí estaría la nariz, aquí estarían los ojos, aquí estaría más o menos nuestra oreja, aquí estaría como nuestra parte de atrás, cuando hablan de tallo y todo eso, se habla de esa parte. Y tiene lóbulos, y los lóbulos cumplen funciones también. Tiene que ver con hay funciones que tienen que ver con el control de impulsos, con comprender situaciones, con la vista, con interpretar lo que vemos, con los sonidos, con el olfato, con el tacto y con la memoria, por supuesto, ¿ya? Y de ir asociándolo todo. Entonces con nuestro cuerpo sentimos, pero el cerebro es el que nos interpreta qué es lo que estamos sintiendo, viviendo, percibiendo. Entonces, dentro del envejecimiento normal, hablamos que lo que ocurre a nivel general es como que hay varias áreas cerebrales que van disminuyendo de tamaño. Generalmente en las personas mayores de, no sé, quizás 70 años, funciona un poco más lento, pero no por eso vamos a dejar de hacer cosas. Yo encuentro que el ejemplo más quizás notorio de eso es cuando uno aprende a usar un celular, o uno le cambian la lavadora porque se echó a perder y aprendes a usar una lavadora nueva con nuevos botones, o cambiaron la tele y aprendieron a usar la tele. Cuesta un poco, no nos vamos a demorar. Lo mismo que nuestro nieto de 5 años, que en 5 minutos maneja el celular, hizo una llamada, se conectó a Zoom, bajó 5 juegos, ¿cierto? Pero lo vamos a lograr. ¿Ya? Entonces, es un proceso que sí, trae cambios. Por ejemplo, quizás ustedes se dan cuenta que la medida que van avanzando en la edad, quizás no pueden hacer 5 cosas al mismo tiempo como lo hacían antes, ¿ya? Pero pueden hacer las 5 cosas por separadas durante el día, eso sí lo pueden hacer. O dicen, necesito un poquito de tiempo, espérame un poquito, voy a terminar de contestar esta llamada y luego te ayudo con eso otro que tú necesitas que te ayude. Lo pueden hacer, solo que esta como función de multitasking o esto de hacer miles de cosas al mismo tiempo, ya no es tan frecuente,
ya necesito como hacerlo con más tiempo, necesito como separar las tareas. Pero acá la clave está en que uno no deja de hacer cosas por estos cambios, ya las hago distinto, quizás me demoro un poco más, pero no dejo de hacerlas, porque mi cerebro todavía lo puede hacer, ¿ya? Sin embargo, yo lo que les comentaba, que este cerebro no solo se afecta por el envejecimiento, sino también por la nutrición inadecuada, por bajas de vitamina B12, por ejemplo, podemos presentar problemas de memoria, por descompensación de la tiroides podemos presentar problemas de memoria, por mala alimentación, porque estoy deprimida, no cocinado bien en último tiempo por la pandemia, por lo que sea, también podemos presentar problemas de memoria, por distintas enfermedades crónicas que tengamos también, o por los estilos de vida poco saludables, ya hábitos poco amigables y saludables también. Y por supuesto ya lo hablamos, pero que el envejecimiento trae pérdidas y ganancias, por supuesto. Entonces, algunas causas de por qué podríamos perder la memoria son cerebrales, como esto que hablamos de la disminución del tamaño del cerebro y las conexiones entre las neuronas. Por eso es tan importante eso que hablaban antes de desafiarse, de meterse a estudiar algo nuevo, de motivarse por juntarse con alguien, o leer un libro, aprender un idioma, o ver una película. En verdad tampoco es que no se sobreexija, pero sí desafiarse, ponerse un desafío, buscar un logro, o como algo que uno lo saque de su zona de confort, ¿no? Causas psicológicas, el estado de ánimo, ya lo hemos hablado, la depresión, la falta de motivación, la ansiedad, baja autoestima, como problemas de personalidad también pueden afectar nuestro cerebro, de forma transitoria o de forma más crónica. Las características sociodemográficas, los años de educación, se sabe que personas con pocos años de educación tienen peor reserva cognitiva, o sea, nuestro cerebro no tiene tanto recurso a quien echarle mano cuando se nos olvida algo. Y también menos años de educación han significado muchas veces mala calidad de vida, acceso a una salud que no es tan maravillosa como quizás otra persona que tiene mayor recursos económicos. Sabemos que Chile es un país que tiene desigualdades y eso afecta, ¿ya? El tipo de trabajo al que han estado expuestas las personas o en donde se han desarrollado, la zona en la que han vivido, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de los vínculos, ya también, y por supuesto el tipo de salud. Y sociales también, el aislamiento social es algo que causa bastante impacto en una persona y en el envejecimiento de nuestro cerebro y como en la memoria de una persona también, porque dejamos de estimularla, si al final nuestro cerebro se estimula interactuando, leyendo, y muchas veces en la interacción social es cuando más se trabaja y estimulamos nuestras funciones. A través de los prejuicios, lo que hablábamos antes, exigencias ambientales, bajo nivel de actividad, mala calidad de vida, todo eso puede afectar la memoria. Entonces, se dan cuenta, la memoria es como algo que es una función cognitiva que puede afectar a todo nuestro cerebro y que al mismo tiempo muchos factores ambientales pueden afectar no solo la memoria, sino distintas funciones cognitivas, ¿ya? Como para comentarles también eso. Y me voy a meter un poquito más en este tema, para que después hablamos la conversación, que es ¿qué es la demencia? Ya no sé si aquí alguien sabe lo que es la demencia o qué entienden por demencia, que era uno de los temas que habíamos conversado con la Glorita para tratar. ¿Qué creen ustedes que es la demencia? O si han escuchado de demencia senil por ahí, no sé. Confusión. El contacto con la realidad. Tener una percepción distinta de la realidad. Ya, entonces, Olga estaba diciendo la confusión, y no sé, Olga, si querías decir algo más. No, eso nomás, confusión. Ya, confusión. Lo mismo que dice Luz Marina. Confusión, pérdida de conciencia, pérdida de contacto con la realidad. ¿Algo más? Ya, entonces... ¿sí? La desconexión también de sí mismo, cambios importantes en la personalidad. Tiene que ver también con
con que las cosas que antes eran muy importantes para esa persona dejan de serlo, con que hay una carencia en lo afectivo también, como una desconexión o un estado como más de indiferencia o a veces de irritabilidad y mucha confusión. O realmente entrar en un estado que no tiene nada que ver con lo que la persona, entre comillas, era. Es como, tal vez, no sé si se puede llamar despersonalización. Muchas gracias. Ya, entonces han hablado hartas cosas, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de que no solo se afecta la memoria, sino que se afecta la personalidad, el carácter de la persona y la capacidad de entender el mundo también y de vincularse con ese mundo. Por eso también como que se habla de esta desconexión, de que a veces están como en un mundo medio paralelo. Alguien, bueno, no, después me voy a meter en eso. Que ahí es donde empieza como quizá algún futuro tema de otra charla, si es que les interesa. Pero cuando hablamos de demencia hoy en día, primero no se habla de demencia senil porque antes se asociaba solo a las personas mayores. Decían como es normal que tengan problemas de memoria y que empiecen con estas conductas medias raras, que se le olviden las cosas porque es viejo. Hoy en día la demencia se sabe que no necesariamente en una persona mayor hay mucho más probabilidad, que sí, a medida que uno envejece, aumentan las probabilidades, eso sí, se sabe. Sin embargo, hay personas que le da demencia a los 35 años, a los 40 años, hay demencias de inicio temprano, o demencias asociadas a TEC, a un accidente en auto, o golpes en la cabeza importantes que quedan con secuelas, o un accidente vascular con secuelas. Entonces, no solo está asociada a personas mayores, por eso se habla de demencia sin apellido, a nivel general. Lo que sí se le pone el apellido es el tipo de demencia. Ya no me voy a meter en eso porque ya es como un tema súper específico, pero la que más conocemos es la demencia tipo Alzheimer, ¿cierto? Que es la más frecuente, pero hay muchas otras. ¿Y de qué se trata esta definición de demencia? Principalmente a nivel general es problemas en el cerebro, o sea, en alguna de las funciones del cerebro, orientación, cálculo, lenguaje, memoria, atención, ¿cierto? Más que ese daño cognitivo es de tal magnitud que impide que la persona sea independiente en su vida cotidiana. Entonces, los problemas de atención, los problemas de memoria son tan grandes que hacen o se traducen en que la persona no puede vivir sola o que empieza a tener riesgos, como dejar el gas encendido, como dejar la puerta abierta o dejar entrar a alguien desconocido o perderse en la calle. Cuando las personas dejan de ser independientes por problemas cognitivos, por una causa cognitiva, no física, estamos hablando de una demencia, muchas veces, ¿ya? Entonces, cuando hay impacto funcional, nos vamos a eso, a decir, aquí hay posibilidades de que la persona esté con una demencia. Que es como una de las grandes preguntas. Y así como para hacerse una idea, esto sería un cerebro normal, un corte así, y esto sería un cerebro con Alzheimer, porque se van muriendo muchas células, muchas neuronas se van muriendo. Por lo tanto, lo que va pasando con esa persona, ese cambio de personalidad que ustedes comentaban, esa aislación, esa a veces dificultad para entender lo que está pasando, para encontrar las palabras, tiene que ver con que hay neuronas que antes cumplían esas funciones y que hoy día no están. ¿Ya? Y cuando hay más años de escolaridad, esto permite que la persona pueda tener un poco más de recursos para encontrar más palabras o para poder expresarse de mejor manera. Por eso también los años de educación son tan como definitorios. Solo para mostrar un ejemplo de cómo se podría ver esto en una persona con demencia. Un ejemplo como bien burdo igual, pero para poder explicarle. En la medida que avanza el deterioro cognitivo en una persona con demencia, podemos ver algunos síntomas psicológicos o conductuales asociados a esta demencia, ¿ya? Y que puede ser irritabilidad, agresividad, apatía, como de que no le importara nada, apraxia, como problemas para vestirse, para lavarse los dientes, cosas así, o también desorientación o deambulación dentro de la casa, muchas de esas conductas. ¿Y qué pasa? Como algún ejemplo, como bien burdo, como les decía yo, en general una persona sana, cualquiera de nosotros, cuando tiene frío,
El cerebro que está ahí atento dice, hay que buscar abrigo, o cerrar una ventana, o prendo una estufa. Una persona con demencia va a tener frío y ese cerebro está muy enfermo, entonces no sabe, primero no reconoce el estímulo, y segundo, quizás su neurona, las neuronas que se dedican a reconocer y a saber qué se hace cuando uno tiene frío, porque lo aprendí desde chiquitita, no sabe ya. Por lo tanto, echa mano a lo que tiene, y que puede ser agitación. La persona de la nada se enoja, o se para y se va, o se pone a caminar dentro de la casa sin ninguna razón, o abre y cierra cajones, ¿ya? Pero es por frío la causa, ¿ya? O puede ser por pena, o puede ser por otra razón. A lo que voy es como que este cerebro que ustedes dijeron que era como este motor, ¿cierto? Que era como el que nos mostraba esto de la conciencia, no está del todo bien, y entonces se traduce en estas conductas extrañas que pudieran tener las personas, ¿ya? Toda esa área que es, ¿qué hago con mi mamá porque no se quiere bañar? ¿Qué pasa con mi abuela que dice que su casa no es su casa? ¿Qué hago cuando la persona no me reconoce? ¿Qué hago cuando bla, bla, bla? Se llama manejo de síntomas psicológicos y conductuales. Y es todo un área que uno puede ir abordando caso a caso, día a día, ¿ya? Se los comento por si de repente tiene algún familiar o algo así. Yo ahí después les puedo dejar mi mail, o podemos hacer, no sé, una mini charlita solo de eso, si es que hay alguien que le interese, y podemos ir dando tips, ideas y todo eso, ¿ya? Eso, y para ir ya como cerrando y abriendo el espacio de preguntas, les quería dejar como estas señales de advertencia, porque muchas veces como, ¿qué hago? ¿Cuándo me tengo que preocupar? Entonces, una de las clásicas preguntas es como, mira, yo siempre me pasa que se me quedan las llaves de, no sé, el auto, toda la vida, o toda la vida ha sido volada y siempre se me pierden las cosas. Si toda la vida usted sea así, la verdad que no creo que por cumplir más años se le pase. Entonces, no necesariamente implica que uno esté perdiendo la memoria. Hay algo que es bastante habitual hoy en día, mientras más estresados estemos, que se llama fallas atencionales, y que es como yo no pongo atención a lo que estoy haciendo, no sé qué hice cuando lo hice. Ya, por ejemplo, si yo tengo esta botella y estoy con la atención puesta en que estoy conversando, llego y la dejo a un lado y nunca me fijé dónde la dejé, es difícil que nuestro cerebro logre acordarse porque no puse atención. Entonces, hay algo clave acá, que es cuando ponemos atención, la memoria puede estar después posible, podemos echar mano a la memoria. Si no ponemos atención en lo que hacemos, es muy difícil que luego lo recordemos. Es como cuando estamos escuchando a alguien, ¿ya? Entonces, cuando hay fallas atencionales es un clásico que uno pierde la VIP, o no sabe dónde la dejó, pero es porque está con la cabeza a mil, está preocupado del hijo, del nieto, de algo que pasó recién, de la noticia que vio, de los casos del COVID, cualquier otra cosa, la cabeza en otro lado. Cuando bajan esos factores, mejora mi memoria, ¿ya? Entonces eso, fallas atencionales, ¿ya? No hay de qué preocuparse más que ojalá darse un minutito, calmarse, meditar, poner atención en lo que hago. Por otro lado, señales de advertencia cuando hablamos ya de un deterioro cognitivo de demencia. Un deterioro cognitivo como más avanzado es lo mismo que una demencia, ¿ya? Hasta el deterioro cognitivo leve ese es otro tema. Entonces, pérdidas de memoria, ya que yo constantemente no me estoy acordando las cosas o me doy cuenta que se me están olvidando las cosas importantes. Dificultad para desempeñar tareas que para mí eran habituales. Si yo siempre hacía un queque de memoria y ahora no me acuerdo de la receta, ojo, ¿ya? O si yo solía cocinar y ahora me estoy olvidando de algunos pasos, cuidado, ya a veces la comida queda salada, es que no se me olvidó que le había echado sal, o se me olvidó un ingrediente, etc. Problemas con el habla, empezar a tener problemas para encontrar las palabras. Desorientación en tiempo y lugar, salí y de repente no sabía dónde estaba. O de repente no sabía qué día era. Ya que eso igual con pandemia hay que tener ojo, porque si uno no tiene un calendario, algo que te obligue como a llevar un ritmo y una rutina, también puede pasar esa desorientación en tiempo. Incapacidad para juzgar situaciones cotidianas, a veces como situaciones en donde requieren de nuestro razonamiento, ¿qué hago? Que tomo una decisión y como que se sienten que no están pudiendo tomar decisiones de manera como sabia. Ya puede ser que no en ustedes, pero que vean en alguien más que está razonando de manera media extraña. Se dio 3 vueltas para estacionarse cuando no era necesario, o en vez de ir a comprar algo como que algo raro está haciendo esa persona, ojo, ¿ya? Dificultad para planificar, por ejemplo, alguien que solía viajar, pero ahora
viajó y no llevó ninguna polera. O viajó pero le costó mucho el tema de comprar el pasaje, saber dónde iba a dormir, todo eso cuando antes no le costaba. Colocación de objetos fuera de lugar, en lugares exóticos. Una cuchara dentro de un zapato, por ejemplo. Raro, ¿ya? Cambios repentinos del ánimo o en el comportamiento también pueden ser como síntomas de alerta, que de repente la persona anda muy irritable de la nada. O pérdida de iniciativa y motivación, ya que eso puede ir de la mano con una depresión, pero a veces no necesariamente la persona se ve deprimida, pero sí sin motivación alguna por hacer algunas actividades. Entonces hay que indagar un poquito más. ¿Qué se hace cuando uno ve esto? Varias opciones. Comparar primero con cómo era la persona antes, porque esa es nuestra base. Y por otro lado, si es que uno está asustado o asustada, puede pedir o ayuda con, depende de la edad de la persona, pero en general neurólogo, neuróloga, o geriatra si es una persona más mayor, y pedir una evaluación, ¿ya? Como si es que uno realmente considera que esto está afectando la vida cotidiana de la persona, eso es como clave. Pero igual uno siempre lo conversa, o vas viendo, vas observando, qué tanto está impactando en la persona eso también. Eso. Hasta ahí. Voy a dejar de compartir porque ya he hablado mucho. ¿Cómo van? ¿Tiene alguna pregunta o a ustedes les hace sentido esto que les comenté? ¿El Alzheimer es la única enfermedad asociada a la demencia? No. Está la demencia vascular asociada, por ejemplo, a microinfartos cerebrales o a secuelas de accidentes vasculares. Está la demencia secundaria de enfermedad de Parkinson, cuando hay un Parkinson como de hartos años, una persona con Parkinson de muchos años de evolución puede evolucionar. Hay un porcentaje de personas que pueden evolucionar con una demencia. Está la demencia por las vacas locas, que esa es mucho menos frecuente, pero es como esta, se llama demencia por Creutzfeldt-Jakob, y es por comer esta carne que está como con priones, si no me equivoco. Sí. Hay harta. Pero como las más famosas y conocidas, el Alzheimer, la demencia vascular. Y de ahí en tercer lugar, yo creo que viene, si no me equivoco, la demencia por cuerpos de Levy, que es una enfermedad vascular, Alzheimer vascular. Sí, puede ser la demencia mixta o la demencia por cuerpos de Levy. La mixta es Alzheimer más vascular muchas veces, o como dos tipos de demencia juntas. Gloria. Gloria levantó la mano. Sí, muy buenas tardes. Quería preguntarte, muy buena y muy clara la información, muchas gracias. Quería preguntarte para un adulto mayor, pues que está presentando ya estos síntomas y que está diagnosticado con principios de Alzheimer, hay como algunas técnicas para ralentizar pues como el desarrollo de la enfermedad, para frenar un poquito, para que no avance muy rápido. Si conoces algo. Sí, hay. Yo creo que voy a levantar como todas las preguntas que hayan y de ahí poder contestando según el tiempo que tenemos. Luz Nos quedan Marina. 15 minutitos. La pillamos justo. No sé si alguien más tiene una pregunta mientras Luz Marina termina. No, parece que no. Voy a contestar por mientras la pregunta de... Ah, no, ahí está, ya. Cuando a una persona le da un problema cerebrovascular, por ejemplo en el lado izquierdo, en un proceso de recuperación, el lado derecho puede aprender las cosas básicas necesarias del lado izquierdo. Eso lo he conocido bien de cerca. Ahorita mostraste una imagen del cerebro en el que había una parte sana y había una parte enferma. Entonces, si con un problema cerebrovascular hay posibilidad de recuperar o de que ese pedacito de cerebro que quedó bueno pueda aprender lo del otro en el Alzheimer, también debiera ser así. Okay. Ya. Ok, voy a partir por esa pregunta. Olga. ¿No? 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 No. No había preguntas. Ya.
Con respecto a la demencia tipo Alzheimer, es una enfermedad que no sé, ya se va como a la parte más fisiológica. Lo que pasa, y ahí es muy interesante porque yo creo que aquí alguien como que se interese por el área, seguro la sintergética tiene algo más que decir de eso. Hay como un funcionamiento normal de nuestro cerebro de limpieza y de organización, y por alguna razón que se desconoce eso empieza como a fallar. Y hay unas proteínas que se empiezan como a estructurar de mala manera, tienen como una forma específica y empiezan, en vez de tener esa forma, a tener como una bola de pelo, básicamente, que interviene en la conexión entre una neurona y otra. ¿Ya? Entonces se arman como estas placas amiloideas y estos ovillos neurofibrilares que se llaman, y eso hace que las neuronas no se puedan conectar y van muriendo. ¿Ya? Hay actividades, y ahí voy a ir a responder la pregunta de Gloria, que hay distintos tipos de actividades que se pueden hacer para enlentecer lo que más se pueda el avance o el progreso de la demencia, y eso tiene que ver con vincular muchas veces a la persona a la vida cotidiana, que no, ojalá no deje de hacer lo que le gustaba hacer dentro de lo posible, y para eso necesitamos lo que hablábamos al principio, el entorno. Una persona con demencia sola es muy difícil que pueda como vivir de forma saludable y segura, sobre todo, y va a necesitar de un entorno que cuide. La demencia es una situación muy social, como que afecta no solo a la persona que lo vive, sino a su familia, a sus cuidadores, a sus vecinas, vecinos. Entonces, sí, podemos ayudar con la participación social, con mantener una rutina estructurada de actividades, y ahí, si quieres, después me puedes escribir, Gloria, porque ahí hay como, de verdad es un mundo, hay páginas de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, muy buenas, que hablan de cómo estructurar una rutina, qué tipos de actividades hacer, cómo escoger las actividades, etcétera, para poder establecer una rutina y como poder ir activando a esa persona. Ya, pero principalmente el foco está en la calidad de vida de esa persona. Chao. Y entonces, como principalmente por ese lado, sí, se pueden hacer muchas cosas, pero de verdad es caso a caso. Entonces yo de verdad, si me necesitas, me puedes escribir y podemos ir viendo eso. Y por otro lado, si bien con respecto a la pregunta de Luz Marina, en las personas con accidente vascular hoy hay una ventana no menor de tiempo donde podemos rehabilitar lo que más se pueda de la persona, tanto física como cognitivamente, en una demencia como la del Alzheimer, al ser degenerativa, el pronóstico es diferente. Entonces sí podemos hacer cosas, pero no es que vaya a recuperar neuronas. ¿Ya? De hecho, cuando se habla como de rehabilitación en personas con demencia, a mí se me aprieta un poco la guata, porque como que ese concepto no es tan real. Ya uno mejora la calidad de vida, pero no rehabilita, no van a aparecer neuronas nuevas de cero, a menos que quizá alguien sea energético diga como sí, en verdad yo lo logré. Pero hasta ahora, donde yo sé, no. Eso. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Tiene un componente genético? O sea, ¿es hereditario? Porque de repente hay personas que tienen su mamá con Alzheimer y me han dicho, estoy cagada, yo también voy a tener Alzheimer. Yo desde la sintergética digo que no, ¿cachai? Pero ¿cuál es tu experiencia al respecto? Buenas preguntas. Hay un componente genético, pero en verdad en Alzheimer de inicio tardío, como personas que parten con una demencia a los 80 o 90, no es como el componente genético lo que las determina. En demencias con inicio precoz, personas de 30 años, 40 años, sí, el componente genético es bien importante, y hay un doctor ahí en Colombia, de hecho, que ha investigado a familias enteras que tienen como, les investiga como los indicadores más neurobiológicos y cosas así, y son familias que presentan demencia de inicio temprano, que el pronóstico es bien diferente a una demencia presentada a los 80 años. Ya. Entonces, si es que inicia joven, así como a los 50, yo, hija de esa persona, me preocuparía mucho. Si es que la mamá, aparte a los 80 y tanto con una demencia, la verdad que no me preocuparía tanto. Más que de lo que me puedo preocupar, que eso es como con lo que quería cerrar, pero quería saber ahí si había más preguntas. Pero ahí les puedo decir cómo podemos abordar esto y cómo podemos prevenir, porque se puede prevenir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señorita Diana, quizás ¿Sí? nos pueda enfocar
ya digamos con los años uno también toma muchas pastillas. Efectos secundarios de las pastillas, sobre todo para dormir, que indican el alprazolam. Luego también ya tiene uno también disminución de la dopamina, de la endorfina, de los neurotransmisores. Me gustaría que toque también ese punto. Gracias. Gracias. Ya, mire, ahí yo creo que le voy a tirar la pelota como a la Glorita para otra charla, porque yo creo que ahí, me imagino yo que hay médicos y quizás químicos farmacéuticos, no sé si hay en el grupo, que pueden hablar mucho más de eso, ya que tiene que ver con los efectos secundarios de los fármacos asociados con el deterioro cognitivo y la memoria. Hay ciertos fármacos que sí, como que dicen que pueden afectar la memoria, pero yo la verdad que no me los sé. No me lo sé de memoria para decirle sí o este no. Y también hay que tener cuidado con eso, porque uno tampoco puede andar diciendo, yo no soy médico, entonces no puedo andar diciendo, deje esos remedios, porque puede tener efectos bien complejos. Entonces, ahí le tiro la pelota como a los y las médicas del grupo, que quizás se pueda hacer un conversatorio entre dos, por ejemplo, y ir viendo ese tema. Cómo, por ejemplo, uno puede trabajar la rutina para mejorar la higiene del sueño. ¿Ya? Y complementario algún fármaco, pero como también es importante eso que dice Diana, hay fármacos que sí que pueden afectar, así como la alimentación. ¿Mónica? Muy buenas tardes. Quisiera agradecer por esta charla tan amena, tan amplia, tan buena que diste. Yo quisiera preguntar si usted qué recomendaría cuando uno empieza a sentir que ya está perdiendo la memoria o en fin, que si es mejor asistir a un centro geriátrico o seguir con amigos o qué hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy, muy linda también. Lo ideal, yo diría como sugerencia, es no dejar lo que le gusta hacer, no dejar de hacerlo, y por otro lado, lo ideal es sí vincularse con otras personas. Yo trabajé durante como 5 años en un centro que se llama Quintún, que queda en Peñalolén. Es un centro comunitario de apoyo a personas con demencia y sus cuidadores, y ahí lo que más hacíamos era vincular a las personas, juntarnos, tener actividades durante el día, pero si uno siente que está como perdiendo un poco la memoria, puede hacer varias cosas, como yo lo recomiendo, es como ojalá ir a un médico o su médico de cabecera o un geriatra o un neurólogo que le ayude, por un lado, como a ver realmente qué es lo que está pasando, a limpiar el caso, qué tanto es quizás anímico, qué tanto realmente es algo que está pasando en nuestro cerebro, y por otro lado, buscar apoyo, buscar talleres, personas, amigos, vincularse. Ya creo que eso es súper, súper importante. Y por otro lado, hay países donde la gente pide, dice así como yo quiero saber mi diagnóstico para saber y tomar decisiones previas. Y eso también es súper válido, que tiene que ver con las directrices anticipadas. Si yo sé que tengo esta enfermedad y chuta, me muero de susto, pero también quiero tomar decisiones al respecto, bueno, dejo a alguien encargado de este tema que me complica, o de las finanzas, o no sé, como que puedo generar conversaciones familiares importantes también a largo plazo. Voy a saber si uno después, no sé, le da un infarto y se muere de cualquier otra cosa, ¿ya? Porque tampoco estamos condenados a morir de una demencia, pero sí uno puede poner conversaciones sobre la mesa a nivel familiar incluso, que son importantes. Entonces, yo recomiendo eso, buscar ayuda profesional y por otro lado, buscar soporte emocional y social. ¿Esta caja Siempre de qué? y cuando... ¿Para votar? ¡Ay, canuda! Siempre y cuando uno también tenga ese interés de participar con otras personas, pero yo creo que es bastante saludable y amigable eso. Ya, de nada, muchas gracias a ustedes. Yo le agregaría tomar contacto también con su nutrición. ¿Cómo está la persona comiendo? Porque muchas veces el colesterol malo está alto. Entonces la circulación cerebral no es buena. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no?
Totalmente. Gracias, Diana. O sea, el tema de lo que hablamos, de cualquier cosa que afecte a nuestros órganos, a nuestros otros órganos, va a afectar a nuestro cerebro, sí o sí. Entonces, la ayuda profesional nos puede ayudar muchísimo a eso. Ver cómo están nuestros niveles en la sangre, nuestras vitaminas también, que son tan importantes. Muchas gracias. Ya, voy a cerrar aquí porque para que no me reten después. No, mentira, no creo que nadie me rete, pero para que cumplamos el tiempo, que nos quedan 2 minutos, 3 minutos, y es como, Angélica, perdón. Es que quería nada más que contar de que existen varias como aplicaciones. Yo sigo una que se llama Neurofitness, en que me mandan todos los días un mail, y también por WhatsApp puede llegarte, qué sé yo, una pruebita, que no son complicadísimas, sino que son como pruebitas así como de ejercitar tu mente, con algún esto en que al final de la semana yo sigo esa Neurofitness, que es con una española que se llama, ella es la Catalina Hoffman, se llama. Y te manda estas pruebitas para que las resuelvas día a día, y son una manera como de, no sé, pues darte un poquitito de pega, de hacer funcionar con algo de entretención también, porque son como de un poco entretenidas, ¿no? De distintas cosas, como de lo que es la visión, como de figuras geométricas o qué sé yo, o también de preguntas como de cultura general, qué sé yo, no sé, muchas cosas, pero es entretenido, y existen seguramente miles de otros, y es un buen, como un entrenamiento para la mente. Eso nada. Muchísimas gracias, buenísimo. Neurofitness, si lo pudieras poner en el chat quizás para alguien que se vea interesado o interesada en tener esa ayudita. Muchas gracias. Entonces, con respecto a lo mismo que estábamos conversando, ¿qué se puede hacer? Muchas cosas, ¿ya? Mantener la actividad social, llamar a un amigo, llamar a una amiga, si es que conversan con el vecino, la vecina, quien sea ahí, tener ojalá una actividad social, mantener actividad intelectual, que puede ser con este neurofitness. A veces alguien prefiere leer, alguien prefiere ver una serie, o prefiere ver en la tele, no sé, algún conversaciones, o vaya a saber, temas así. Comer sano, idealmente. Hacer deporte, salir a caminar, ya, no fumar. Fumar en verdad causa mucho daño a nuestro cerebro también, no solo al resto del cuerpo, sino que también a nuestro cerebro. Idealmente, cuidar las cantidades de alcohol, porque también se relaciona con un tipo de demencia. Cuidar el peso, mantener los controles médicos, que era un poco lo que mencionaba también Dione. Ojalá dormir las cantidades de horas que necesitamos dormir. Dormir ayuda a consolidar la memoria también. Y algo muy importante que se ha visto, que es disfrutar la vida, tener espacios de gozo, de disfrute, de pasarlo bien. No sacamos nada con estar súper estresados haciendo esto, si se nos olvida disfrutar y pasarlo bien. Y más de eso yo creo que saben ustedes que yo, que es como cómo gozar y disfrutar. Así que eso es como el conversatorio que quería compartir, y muchas gracias a Atsima por esta posibilidad, y muchas gracias a ustedes por la tremenda participación que tuvimos. Me parece maravilloso. Sí. Diana, ¿sería posible que dejaras tus datos en el chat? Porque si hay personas interesadas en contactarte. Inmediatamente. Y por supuesto que vamos. Señorita Diana. Gracias. Un aplauso para usted. Bravo, sí. Muchas gracias. Bravo. Muchas, sí, Diana, excelente. Aquí están comentando en el chat de todas maneras. Muchas gracias, Diana. Ha sido una excelente presentación, clarita, súper amena, además entretenidísima. Ha sido genial, así que por supuesto que te vamos a tomar la palabra de preparar algo a lo mejor más específico, para seguir trabajando este tema, que yo creo que en general a todas las que estamos aquí nos interesa muchísimo. Nos interesa, claro que sí. El tema con la pareja, por ejemplo, muy importante. ¿Cuál? Con la pareja. Sí, la sexualidad, por ejemplo, que es un tema muy importante.
Sí. Un tremendo tema y que además, dada nuestra cultura súper tabú, o sea, en la tercera edad, peor, digamos. Así que interesante si sabes de esta película, Diana, que nos comentaste al principio, si te acuerdas. Sí, sí me acordé, se llama La vida comienza hoy. Ay, es tan buena. La vida comienza hoy, la vamos a anotar, Sí, pero al les voy a tirito. buscar. Puede estar como La vida empieza hoy o La vida comienza hoy. Cualquiera de las dos la pueden encontrar. Y miren, les voy a mandar acá un link donde la encontré que está subida. Se lo voy a poner en el chat también. La vida comienza Bueno, yo la hoy. encuentro buena, pero siento que sí, que es una película como... Yo se las hago ver a los estudiantes. El aquí y ahora. Sí. Sí. Y toca varios temas además, no solo eso. ¿Puede Entonces, poner nuevamente el link, por favor? sí, claro. Está ahí en el chat del Zoom. Ahí va de nuevo. Sí, pero muchísimas gracias, Diana. Excelente, realmente muy, muy amena, muy entretenida. Así que muchas gracias a todos los que, en realidad a la concurrencia, a todos los que hoy día participaron. Así que les vamos a estar contando de nuevos encuentros con Diana para este tema que es súper interesante y relevante, porque yo creo que a todas nos toca. Aquí estamos todas. La Diana es la guagua de este grupo. Hay ropita tendida. Muchísimas gracias. Las organizadoras. Muchas gracias, sí. Las organizadoras. A todas las personas que están ahí encima que nos organiza la Glorita que me contactó con todo y a ustedes, o sea, de verdad, yo siento que si esta charla no tiene mucho sentido si es que no hay personas que participan, que les sirva este tema, que se converse, que se hable, que se haga presente. Así que muchas gracias, muy agradecida yo de esta oportunidad. Igual les recuerdo para que la difundan, la compartan, esta charla queda grabada y se sube al YouTube de ATSIMA. Ustedes entran a YouTube, ¿sí? Porque igual pueden entrar por la página web de ATSIMA, pero entran a YouTube, que es más fácil, y ponen ahí buscar ATSIMA, cada letra con un puntito, A.T.S.I.MA. Y ahí están todas, y mañana ya va a estar esta charla ahí, porque es súper interesante compartirla a la familia, a las amigas que no pudieron venir, y las entusiasman para las actividades de ATSIMA, además. Así que muchísimas gracias, Diana. Felicitaciones. Gracias, Diana. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Dianita. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias a todos. Gracias a todas. Muchas gracias, se agradece. Chao, voy a cerrar.